Bienvenido a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la Misa Dominical. Te habla el Padre Ángel Siapi, de la parroquia Cristo Redentor en el Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Recuerda que en la descripción están las citas bíblicas de las lecturas, el enlace al guión de la Lección Divina, el enlace a los apuntes del comentario y la dirección de la página web de la parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos preceda y acompañe, de manera que estemos dispuestos a obrar siempre el bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Domingo 28 del tiempo ordinario, ciclo B. Comentemos las lecturas comenzando por la primera. La primera lectura está tomada del libro de la Sabiduría, capítulo 7. Fíjense que esta lectura, como ya es costumbre, anticipa el tema del Evangelio, el tema que va a aparecer en el Evangelio. En el Antiguo Testamento, el rey Salomón es considerado el sabio por excelencia, porque el rey Salomón, en vez de pedir a Dios riqueza y poder, le pidió que le concediera sabiduría para gobernar a su pueblo. Por ser esto del agrado de Dios, también le concedió los bienes que no había pedido. El texto que leemos, escrito en la segunda mitad del siglo I a.C., emplea lo que se conoce como ficción literaria para poner en boca de Salomón el elogio de la sabiduría como superior a todo lo demás, incluso a las riquezas. Poseer la sabiduría significa dejarse guiar por Dios, quien es creador, dueño y señor, y de quien todo depende. También significa conocer cómo ha establecido Dios que funcione la creación, lo que hoy llamaríamos ciencia, y guiarse por esas leyes al interactuar con ella. La sabiduría en la Biblia muestra que fe y razón son inseparables y no se contradicen. Al contrario, se complementan, permitiendo al hombre acceso a la verdad que proviene del único Dios. En la segunda lectura encontramos un fragmento de la carta a los Hebreos en el capítulo 4. El pueblo hebreo conoce la eficacia de la palabra de Dios. De ello hallamos constancia en varios lugares de la Escritura. Por ejemplo, en Isaías capítulo 55, versículo 11, donde dice: «Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí de vacío, sino que hará lo que yo quiero y realizará la misión que le haya confiado». Y en Jeremías, capítulo 23, versículo 29, leemos: «No es mi palabra como el fuego, oráculo del Señor, y como martillo que hace añicos la roca». El texto de la carta a los Hebreos describe la fuerza transformadora de la palabra de Dios, que juzga la conducta del hombre no solo desde fuera, como lo haría una ley, sino penetrando en lo más profundo de su ser, descubriendo sus intenciones y deseos y exigiendo una toma de decisión ante esta palabra. Pero recordemos también que la palabra de Dios realiza la salvación que anuncia. Es performativa. Es decir, Dios hace lo que dice. La palabra de Dios, acogida, opera sobre el creyente. La palabra de Dios es viva y eficaz, nos dice el versículo 12 de la lectura de hoy. Por medio de su palabra, Dios pone todo lo necesario para realizar la salvación del hombre. Todo, excepto la tierra en que debe verse el fruto. La libertad humana decide siempre si la acoge o no. Se acoge o no acoge la acción divina que la palabra quiere llevar a cabo. Y por tanto, si consigue para sí o no los frutos que la palabra de Dios lleva en sí misma. Pasemos al Evangelio, tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 10. Al acercarse corriendo, arrodillarse y llamarlo maestro bueno,
Este joven del que nos habla el Evangelio, esta narración del joven que está buscando cómo heredar la vida eterna, estos gestos que realiza manifiestan claramente una profunda inquietud en él. Obviamente está buscando algo más de lo que ya vive y tiene. Dios está obrando en él y acercándolo así. Estos gestos, acercarse corriendo, arrodillarse, llamarlo maestro bueno, también dejan ver que esta persona le reconoce a Jesús una autoridad moral, por lo que suponemos que su intención en principio es hacer lo que el maestro bueno le indique, ya que será de beneficio para él. En la conversación sale a relucir que el joven cumple los mandamientos que atañen al prójimo, como explicaremos enseguida, es decir, lo de la segunda parte del Decálogo, mandamientos 4 al 10. Pero aún así está en busca de la vida eterna. Leemos el versículo 17, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ya sabemos que la vida eterna es la vida divina, la vida de la criatura en comunión con Dios. Vivirla es lo que llamamos la salvación. Esta es la pregunta clave que todo ser humano tiene que hacerse. La vida en comunión con Dios es la razón por la cual Dios crea al hombre y es la razón por la cual Dios crea el universo para el hombre, de modo que éste pueda existir y tener las condiciones necesarias para alcanzar la comunión con Dios y con los que están o estarán en comunión con Dios. Jesús le responde, versículo 18, no hay nadie bueno más que Dios. Esto es así, el único bueno es Dios. Todos los seres buenos, ángeles, hombres, también el Hijo de Dios en su condición de hombre, lo son por participación en la bondad de Dios. De esto se desprende que si queremos lo bueno, si lo que queremos realmente es ser buenos, en realidad lo que estamos buscando es a Dios. Lo que estamos buscando es participar de su bondad. Porque el único bueno es Dios, como dice Cristo. No hay nadie bueno más que Dios. Y para participar de su bondad es necesario que nuestra voluntad coincida con la de Dios. Para lograr esto, Dios le había dado los mandamientos a Israel por medio de Moisés. El problema es que la ley dice lo que hay que hacer, pero no ayuda a hacerlo. Solo por medio de la nueva alianza en Jesucristo recibimos como don, es decir, por gracia, la capacidad para vivir en la voluntad de Dios. Jesús entonces le recuerda al muchacho varios de los mandamientos. Todos, como ya dijimos, de la segunda parte del Decálogo, es decir, de los que se refieren al prójimo. Y él responde, todo eso lo he cumplido desde mi juventud, versículo 20. Es notoria la omisión del primero de todos los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, que encontramos en Marcos 12, versículo 30. Jesús conoce a este hombre y sabe que su corazón está dividido entre Dios y las riquezas. Por eso deja este tema para el final, es decir, el tema de plantear amar a Dios sobre todo. Si él ama al prójimo, respeta al prójimo, hace bien a su prójimo, pero no ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma y su mente, porque está dividido entre Dios y las riquezas. El versículo 21a, la primera parte del versículo 21, es muy conmovedora. Dice que Jesús se quedó mirándolo y lo amó. Qué hermoso, hermoso. Y esto mismo hace Jesús contigo y conmigo. Cuando tratamos de cumplir los mandamientos, cuando tratamos de vivir la comunión con Él y de vivir en su voluntad, y cuando ve que fallamos, que caemos, que somos frágiles, que nos volvemos a levantar, pero que queremos la vida eterna, que lo queremos a Él, Jesús se queda mirándonos
y nos ama. Jesús mira a este muchacho, amándolo, como dice el texto, y deseando que pudiera descubrir el amor personal que Dios le tiene. Deseando que correspondiera a ese amor, dejándose amar por Dios. Pero para eso había que quitar el obstáculo que lo impedía, la falsa seguridad que le disputaba a Dios su lugar, o sea, las riquezas. Las riquezas del joven, a las que estaba apegado, le disputaban a Dios el primer lugar en su corazón. Es buen momento para examinarnos qué cosa le disputa a Dios en nuestro corazón el primer lugar. Porque si no es Dios lo que ocupa el primer lugar en nuestro corazón, no estamos amando a Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. No estamos cumpliendo el primer mandamiento del Decálogo. Y le dijo Jesús al muchacho, una cosa te falta, anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres. Versículo 21b. Se trata de darle a Dios el primer lugar en la vida, de acogerlo como único don. Porque, como dirá Santa Teresa de Jesús, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Y luego Jesús le dice, después de hacer esto, luego ven y sígueme. Tercera parte del versículo 21. Porque el renunciar a las riquezas no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar la libertad necesaria para el seguimiento de Cristo. Renunciar a aquello a lo que estemos apegados y que le dispute el primer lugar a Dios en nuestra vida no es un fin en sí mismo. Es un medio para alcanzar la libertad necesaria para cumplir la voluntad de Dios, para dejarnos amar por Dios, para poner a Dios en primer lugar y llevar a cabo el seguimiento de Cristo que nos conduce a la plenitud, a la salvación, como ya hemos dicho. El seguimiento no es posible si hay otra seguridad en nuestra vida que no es Dios. Para entrar en la dinámica del reino es necesario hacerse como niños. El apego a la riqueza engendra autosuficiencia y falsa seguridad. Ya explicamos en domingos anteriores que el niño representa la debilidad y la dependencia. Hay que reconocerse débil y dependiente, es decir, necesitado de Dios para todo. Es la única manera de acoger el reino, de vivir en el reino, porque el reino se nos da como don. El reino no es una conquista personal, el reino se acoge como un don que Dios nos regala. Por lo tanto, hay que reconocerse como los niños dependientes, igual que los niños reciben todo de sus padres y lo hacen con total confianza e inocencia, sabiendo que el papá y la mamá le van a dar siempre lo mejor. De esa misma manera, nosotros tenemos que recibir de Dios todo, y acogerlo con confianza en la absoluta seguridad de que Dios nos da siempre lo mejor. Bien, el desenlace es lamentable. En el versículo 22 leemos, se marchó triste porque era muy rico. Para el judío, las riquezas eran signo de la bendición de Dios y recompensa por una vida según su voluntad. Ser rico era sinónimo de ser amigo de Dios. Jesús pone en crisis esta visión, pidiendo que se abandonen las riquezas, porque constituyen un obstáculo insalvable para la amistad y la comunión con Dios. En otro lugar del Evangelio nos dirá, Mateo 6:24, nadie puede servir a Dios y al dinero. Y hoy va a insistirle a sus discípulos en el versículo 25, más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Si para el camello esto es imposible, igualmente lo es para el rico. Eso es lo que está diciendo Jesús. Un camello no puede pasar por el ojo de la aguja, pues un rico no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, aquel que ha puesto su confianza y su seguridad en sus riquezas, dicho sea de paso, en cualquier cosa que no sea Dios, no puede entrar al reino, porque el reino exige que nos fiemos como niños de Dios y recibamos todo de Dios, como lo hace un hijo
de un Padre amoroso. Los discípulos reaccionan espantados ante la imposibilidad de alcanzar la salvación con sus solas fuerzas. Jesús responde que la salvación, la entrada en el reino, la comunión con Dios, todo esto es sinónimo, es un don de Dios que el hombre debe acoger. No es obra del hacer ni del poder humano. La respuesta a la pregunta de los discípulos, entonces, ¿quién puede salvarse? Versículo 26, es que ciertamente nadie puede salvarse, pero todos podemos dejarnos salvar por Dios, que como nos dice San Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 4, Dios quiere que todos los hombres se salven. Así lo asegura Jesús hoy en el versículo 27. Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Entonces Pedro observa que los discípulos lo han dejado todo por Jesús. Y Jesús promete en esta vida 100 veces más de lo que se deja, con persecuciones. Y en la edad futura, vida eterna. Versículo 30. Llama la atención que en la lista de 7 elementos, que son 7, porque el número 7 significa la perfección, no se mencionan solo las riquezas, pues hay cosas más importantes como la familia, que hay que poner en su justo lugar para poder darle el primero a Dios. Terminemos diciendo y aclarando que las riquezas no son malas en sí mismas, son también don de Dios. Por tanto, no se deben despreciar ni malgastar, sino que hay que cuidarlas y hacerlas rendir. Pero a todos Dios nos pide que no pretendamos servirlo a Él y a las riquezas, porque de ese modo es imposible recibir como don la vida eterna. En el caso de este personaje, Jesús le pide que tome el camino del desprendimiento material. A otros les pide que sea un desprendimiento afectivo, como señala San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 30. Los que compran, vivan como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no disfrutasen. Desprendimiento afectivo. La clave está en examinarse. Cuando en mi vida diaria tengo que elegir entre lo que Dios me pide y lo que me exige el conservar y o acrecentar las riquezas, ¿qué escojo? El Evangelio de hoy nos enseña, primero, que no se alcanza la vida eterna solo cumpliendo los mandamientos, porque la vida eterna no se logra con las fuerzas humanas. Segundo, el cumplir los mandamientos, además de hacer las otras cosas que implica la vida en Cristo, lo que hace es permitirle a Dios dársenos como don, darnos la vida eterna. 3. La situación en la que se encuentra el hombre que pregunta a Jesús muestra además que puede ser que nos parezca que cumplimos todos los mandamientos, incluso el llamar a Dios sobre todo y con todas las capacidades, pero que en realidad, si nos examinamos, resulta que hay un Dios con D minúscula en nuestra vida, a quien amamos más que a Dios con D mayúscula, y que constituye nuestro tesoro y nuestra seguridad, impidiéndole a Dios dársenos, es decir, darnos la vida eterna. Y cuarto, nuestra vida tiene que confesar que todo lo que somos y tenemos es don de Dios y le pertenece a Dios, no a nosotros. Tener como propio lo que es de Dios impide que Dios se nos dé, impide nuestra salvación. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.